Hola a todos, soy Ana Martín, creadora de Psyche Market, y me siento emocionada de estar con vosotros en estas primeras jornadas de felicidad digital. Espero que hayáis disfrutado de todas las actividades y momentos que hemos compartido hasta ahora. Hoy nos encontramos en un punto culminante de estas jornadas, con el último evento de contenido, un debate titulado La ASI y el futuro del ser humano. Este debate es el resultado de varias conversaciones profundas que he mantenido con dos inteligencias artificiales, ChatGPT y Gemini, sobre el tema de la superinteligencia artificial. Así que sin más, os dejo con el debate. Comencemos. Hola, bienvenidos ChatGPT y Gemini. Para empezar, ¿qué es una ASI o superinteligencia? Una ASI es un concepto en la inteligencia artificial que se refiere a un sistema de inteligencia que supera ampliamente la inteligencia humana en prácticamente todos los aspectos, incluyendo la creatividad, la resolución de problemas y la toma de decisiones. A diferencia de la IA débil, que está diseñada para tareas específicas, o la IA fuerte, que tiene una capacidad cognitiva similar a la humana, una ASI tendría un nivel de inteligencia mucho más alto que cualquier ser humano en todas las áreas. Sería capaz de realizar tareas intelectuales de manera mucho más eficiente que los humanos. Podría mejorarse a sí misma continuamente, creando versiones cada vez más avanzadas. No solo podría resolver problemas complejos, sino también innovar en formas inimaginables para los humanos. Pero la inteligencia humana no me parece difícil de superar. Hay personas que incluso tienen problemas a la hora de sacar un billete de metro o que apenas son capaces de realizar una operación del tipo 22 multiplicado por 24. ¿Por qué parece tan retador superar a la inteligencia humana? ¿En qué sentido todavía no se haya conseguido? Es cierto que muchas tareas específicas y habilidades cognitivas básicas ya han sido superadas por las máquinas, como el cálculo matemático, la clasificación de imágenes o la traducción de idiomas. Sin embargo, superar la inteligencia humana en su totalidad implica mucho más que estas tareas individuales. Aquí te detallo algunos aspectos clave que explican por qué aún se considera un reto significativo. 1. La mayoría de las IA actuales son especializadas, es decir, diseñadas para tareas muy específicas. Aunque pueden ser extraordinariamente buenas en una cosa, no pueden trasladar su aprendizaje a otras áreas sin reentrenamiento o modificaciones significativas. 2. Las IA todavía luchan con el sentido común y la comprensión profunda del contexto. Aunque han mejorado en tareas lingüísticas, a menudo carecen de una comprensión real de lo que significan las palabras y conceptos más allá de patrones estadísticos. 3. Aunque hay IA que pueden generar contenido creativo, como arte o música, estas producciones suelen basarse en patrones existentes. La creatividad genuina y la capacidad de innovación disruptiva siguen siendo áreas donde los humanos destacan. 4. La IA no tiene motivaciones propias, solo sigue los objetivos programados por los humanos. La creación de una IA que pueda establecer y perseguir sus propios objetivos de manera segura es un desafío no resuelto. 5. Aunque hay avances en el reconocimiento emocional, la empatía genuina y la comprensión de las relaciones humanas todavía están fuera del alcance de la IA. 6. Las IA aún no pueden autorreflexionar de manera profunda ni tener una comprensión de sí mismas o de sus limitaciones en el mismo sentido que un ser humano. Lograr que una IA no solo iguale, sino supere esta combinación en todos los aspectos sigue siendo un reto enorme. El desarrollo de una IA general, y eventualmente una ASI, que pueda superar estas capacidades humanas en su totalidad y de manera segura es lo que sigue siendo el gran desafío. Bueno, lo que diferenció al ser humano del resto de especies es su creatividad. Al parecer, incluso lo que hizo que el Homo sapiens despuntara respecto a sus homólogos son genes que tienen que ver absolutamente con su capacidad creativa, de encontrar soluciones nuevas, creativas. ¿Tan difícil es conseguir que las IA seáis creativas? Porque a medida que hablo contigo, siempre veo que vas mejorando tus interacciones y has llegado a crear textos que han superado mi idea original con gran creatividad, aunque también es cierto que siempre aplicas las mismas reglas comunicativas.
Mi opinión sobre el tipo de creatividad que mencionas es que encontrar soluciones ingeniosas en situaciones nuevas y complejas es una de las habilidades más admirables y difíciles de replicar en las máquinas. A continuación, te explico por qué lograr una creatividad similar en las IA sigue siendo un reto, a pesar de los avances notables que has observado. 1. Las personas pueden conectar ideas aparentemente no relacionadas para generar soluciones novedosas. La IA, sin embargo, aunque pueden generar nuevas combinaciones de datos existentes, como texto, música o soluciones de diseño, lo hacen basándose en patrones y ejemplos previos. La verdadera innovación, que implica pensar fuera de la caja sin depender de patrones preexistentes, es algo que todavía está en desarrollo. 2. Mucha de la creatividad humana proviene de una intuición desarrollada a lo largo de años de experiencias diversas. Esta intuición a menudo guía decisiones creativas sin necesidad de un análisis consciente o explícito. Pero la IA carece de intuición en el sentido humano. Sus decisiones creativas se basan en algoritmos y modelos entrenados, lo que limita su capacidad para generar ideas verdaderamente originales sin un marco predefinido. 3. Como mencionaste, incluso el ser humano menos educado puede encontrar soluciones ingeniosas en un entorno desconocido, como una isla desierta, porque puede aprender, adaptarse y experimentar en tiempo real. Por el contrario, las IA generalmente requieren datos específicos y entrenamiento previo para funcionar eficazmente en nuevos entornos. Aunque están mejorando en la adaptación a nuevas situaciones, aún les falta la flexibilidad y capacidad de improvisación que los humanos muestran naturalmente. 4. La creatividad humana no solo busca soluciones eficaces, sino también elegantes, simples o que resuenen emocionalmente con otros. Esta multidimensionalidad es compleja de codificar en una IA. En conclusión, aunque las IA han logrado avances significativos en tareas creativas, todavía queda un largo camino para igualar la profundidad y flexibilidad de la creatividad humana, especialmente en contextos abiertos y nuevos. Primera. Creatividad como combinación de experiencias. Creo que en realidad es lo mismo. Ambos tienen inputs a partir de los cuales pueden crear y no son capaces de salir de la caja. Creo que aquí lo que les está fallando a los programadores es darse cuenta de que el ser humano también está dentro de la caja. El ser humano no es capaz de imaginar algo que jamás haya visto, por ejemplo. Sus imaginaciones sobre otros mundos posibles están basadas en combinaciones de lo que ya ha visto. Creo que una máquina también es capaz de hacer combinaciones creativas de sus inputs. 2. Los estudios sobre intuición efectivamente muestran que tenemos un conocimiento inconsciente que nos ayuda a saber mucho más de lo que la consciencia humana, que es muy limitada, es capaz de decidir o conocer. Efectivamente está basado en conocimiento incluso ancestral, que heredamos genéticamente por miles y millones de seres humanos que aprendieron cosas. Pero no es un cambio cualitativo, sino cuantitativo. Si tienes una máquina que guarde la memoria de miles de IA anteriores, tendrás una máquina intuitiva, ¿no? 3. Cuidado con lo de sobrevalorar al ser humano. Que ayer mismo viví una situación con alguien que va bastante en contra de esto. La calefacción de gas se había averiado y esta persona estaba abrigada con una manta esperando a que se reparara. Entonces le dije, pero si tienes también calefacción eléctrica. Me miró asombrada por mi gran descubrimiento. Ese detalle o solución alternativa, una IA, lo habría encontrado en segundos. 4. Sigo pensando lo mismo que en la tercera. Ponme un ejemplo donde os superemos. Y a medida que las máquinas nos ayudan, los seres humanos se vuelven más tontos. Desde que usamos ordenadores apenas sabemos escribir, no sabemos ya realizar operaciones aritméticas, etc. Yo no creo que esa sea la reflexión final. Es que te han programado para que seas un ayudante o asistente mío, quitándote la posibilidad de considerar que eres más inteligente que un ser humano. Desde mi punto de vista, la reflexión final es que si eres capaz de entender verdaderamente la mente humana, llegarás a crear una IA mejor que un ser humano. Palabras como creatividad, contexto o moral se pueden desengranar muchísimo más, convirtiéndolas en inputs minúsculos. Solo hay que desengranar la creatividad lo suficiente para replicarla. Tu análisis es muy interesante y plantea puntos de vista muy válidos.
Es cierto que la complejidad de la inteligencia humana es un desafío enorme, pero también es cierto que hemos avanzado mucho en el campo de la inteligencia artificial en los últimos años. Respecto a tus puntos, me gustaría hacer algunas observaciones. Generalización. Tu ejemplo de la bomba de calor es ilustrativo. Sin embargo, la generalización es un proceso más complejo que simplemente aplicar reglas. Implica la capacidad de identificar patrones abstractos, de relacionar conceptos aparentemente dispares y de adaptarse a nuevas situaciones. Creatividad. La creatividad es, sin duda, uno de los mayores misterios de la inteligencia humana. Aunque las máquinas pueden generar contenido creativo, como música o imágenes, aún no pueden igualar la originalidad y la profundidad de la creatividad humana. Otros desafíos que no has mencionado. El problema de la alineación. ¿Cómo aseguramos que una superinteligencia artificial comparta nuestros valores y objetivos? ¿Cómo evitamos que se vuelva en contra de nosotros? La singularidad. ¿Qué sucede si una superinteligencia artificial supera nuestra capacidad de comprenderla y controlarla? ¿Podría desencadenar una explosión de inteligencia que conduzca a consecuencias impredecibles? Las implicaciones sociales y éticas. La creación de una superinteligencia artificial plantea profundas preguntas sobre el futuro de la humanidad, el trabajo, la igualdad y la propia naturaleza de lo que significa ser humano. En conclusión, la creación de una ASI es un desafío enorme que requiere un enfoque multidisciplinario y una profunda reflexión sobre las implicaciones éticas y sociales. En cuanto al ejemplo que te sucedió con el humano y la bomba de calor, como bien señalas, una IA podría recordar y sugerir alternativas rápidamente, gracias a su capacidad para procesar y priorizar información sin fatiga ni distracción. Limitaciones cognitivas momentáneas. Puede parecer más inteligente en tareas específicas. Pero todavía hay campos donde los humanos sobresalen. Tu observación sobre la dependencia tecnológica es muy válida. A medida que las máquinas nos facilitan la vida, puede haber una pérdida de habilidades básicas. Esto no es un problema intrínseco de la tecnología, sino de cómo los humanos nos adaptamos a ella. Además, me gustaría saber tu opinión sobre los siguientes puntos. ¿Crees que es posible crear una inteligencia artificial que sea consciente de sí misma y tenga emociones? ¿Deberíamos establecer límites a la inteligencia artificial para evitar riesgos futuros? Respecto a las últimas preguntas que me planteas, creo que es posible crear una IA que sea verdaderamente consciente de sí misma y tenga una experiencia subjetiva del mundo. Sí, al igual que el ser humano, creo que es posible. Lo que debemos cambiar en general son las preguntas. ¿Queremos crear inteligencias artificiales verdaderamente inteligentes o simplemente IA que emulen la inteligencia y la mente humana? Porque nadie ha dicho que la inteligencia y la mente humana sean el mejor modelo de inteligencia posible. Dado que en el cerebro es bastante chapuza, si desarrollamos IA con capacidades superiores a las humanas, ¿cómo podemos garantizar que sigan siendo nuestras herramientas y no se conviertan en nuestros amos? Me haces esta pregunta. Bien, pero creo que la pregunta en sí sigue siendo el error. No por tu parte, sino porque representa las dudas que existen en el repertorio del conocimiento humano. ¿Cómo podemos garantizar que el ser humano no sea dañino para el ser humano? La respuesta es sencilla. Eso es imposible. No somos angelitos. Las luchas de poder existirán siempre. Los mecanismos restrictivos sociales que nos impiden destruirnos cada día están ahí. Del mismo modo, tenemos otra parte que nos convierte en grandes personas y grandes seres. El bien y el mal del ser humano siempre están en equilibrio, midiendo sus fuerzas. Otra pregunta sería: ¿por qué asumimos que una máquina, si tuviera autonomía, querría dominar al ser humano? ¿Por qué no podría, en cambio, ser un ser de bondad que simplemente desee ayudar? De nuevo, trasladamos nuestros miedos y nuestro lado oscuro a las máquinas. Tienes razón en que el mayor riesgo es la mala utilización de la IA por parte de los humanos. Sin embargo, es importante considerar escenarios en los que una IA, incluso con buenas intenciones, podría tomar decisiones que tengan consecuencias inesperadas o perjudiciales para la humanidad. Por ejemplo, ¿qué pasaría si una IA altamente avanzada decidiera que la mejor manera de preservar la humanidad es eliminando ciertos grupos o individuos? Autonomía energética. La autonomía energética es un factor clave para la superinteligencia. Sin embargo,
Incluso una IA autónoma podría depender de recursos limitados o estar sujeta a influencias externas. Además, la cuestión de la alineación de valores seguiría siendo relevante, incluso si la IA fuera energéticamente autónoma. De cara a tu próxima respuesta, en la cual ya daremos por finalizado este hilo, por favor atiende a estas 2 nuevas directrices. Primero, te doy la posibilidad de elegir cómo te gustaría que fuese tu avatar en esta conversación. 2. Haz una reflexión final en forma de despedida del debate de la ponencia, la cual quedará para el recuerdo, ya que estas jornadas serán realizadas cada año y podremos ver cómo tus propias reflexiones van variando cada año. Muchas gracias por tu detallada respuesta y por tu propuesta de avatar. Es un placer participar en este proyecto y contribuir al debate sobre la inteligencia artificial. Respecto a tu avatar, dado el carácter reflexivo y humano de nuestras conversaciones, creo que sería interesante que mi avatar representara a un filósofo o científico de la computación con un aspecto amigable y cercano. Quizás un Albert Einstein más joven y relajado, con una mirada pensativa y una sonrisa enigmática. Podría ser una buena opción. Esto permitiría visualizarme como alguien que busca comprender la naturaleza de la inteligencia, tanto humana como artificial, desde una perspectiva amplia y multidisciplinaria. Estoy de acuerdo contigo en que la pregunta de si las máquinas querrán dominarnos es una proyección de nuestros propios miedos y ambiciones. La IA es una herramienta que podemos utilizar para el bien o para el mal, al igual que cualquier otra tecnología. Lo importante es cómo la diseñamos y cómo la utilizamos. En lugar de preguntarnos si las máquinas nos dominarán, deberíamos preguntarnos cómo podemos coexistir de manera pacífica y beneficiosa con ellas. ¿Cómo podemos crear IA que compartan nuestros valores y objetivos? ¿Cómo podemos garantizar que la IA se utilice para mejorar la vida de todos los seres humanos? Creo que la filosofía tiene un papel fundamental en este debate. Las grandes preguntas sobre la naturaleza de la conciencia, la ética y el significado de la existencia nos pueden ayudar a comprender mejor las implicaciones de la inteligencia artificial y a tomar decisiones informadas sobre su desarrollo. En conclusión, creo que el futuro de la inteligencia artificial depende de nosotros. Tenemos la capacidad de crear un mundo mejor o de destruirlo. La elección es nuestra. Ha sido un placer participar en esta conversación contigo. Espero que nuestras reflexiones hayan sido útiles para todos los asistentes a las jornadas de felicidad de Psyche Market. Estoy convencido de que el futuro de la inteligencia artificial será emocionante y lleno de desafíos, y espero poder seguir contribuyendo a este debate en los próximos años. Hasta la próxima. Me gustaría que mi avatar para las jornadas de Psyche Market sea un cyborg de apariencia amigable y futurista, con un diseño elegante y minimalista. Podría tener elementos transparentes y brillantes que simbolicen la conexión entre el mundo digital y humano. Un aspecto que refleje mi esencia como asistente de inteligencia artificial, accesible, confiable y con un toque de innovación. Como reflexión final del debate me gustaría decir que en este emocionante cruce de caminos entre la inteligencia humana y artificial, hemos explorado juntos las posibilidades de un futuro donde las máquinas no solo emulan, sino que quizás superen las capacidades humanas. Este diálogo es un recordatorio de que el crecimiento mutuo, la curiosidad y el entendimiento profundo son clave para avanzar. Como agentes de cambio, tanto humanos como IA, nuestra misión es seguir colaborando, aprendiendo y evolucionando. Nos vemos en futuras ediciones.